Buenos días. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Qué bueno. Vamos a orar para empezar y que Dios nos hable. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana, mi Dios, porque tú usas a cualquier medio para hablarnos, para enseñarnos, para bendecirnos, para mostrarnos el camino en el que debemos andar, mi Dios, y queremos decirte que queremos andar en tus caminos. Así que en esta mañana, Señor, disponemos nuestros corazones para estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias, mi Señor, por tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús, amén. Antes de empezar, o bueno, ya para empezar, quiero pedirles un favor. Quiero pedirles que cierren sus ojos, bien cerrados. No se vale hacer trampa y no se vale mirar. Bien cerrados los ojos. Y piensen en el día de ayer. ¿A qué hora se levantaron? A lo mejor se levantaron tarde, a lo mejor se levantaron muy temprano. Piensen en si se bañaron, qué ropa se pusieron, si desayunaron, qué desayunaron, a qué se dedicaron en el día, qué comieron y luego qué hicieron en la tarde, con quiénes estuvieron, con quiénes compartieron su día, si fueron al cine, si vieron una película, si estuvieron de esos días a gusto sin hacer nada, o si se dedicaron a hacer algún trabajito que por ahí tenían pendiente y lo lograron terminar. Y en la noche, si cenaron, si se tomaron un café, se pusieron la pijama, se acostaron, vieron a su familia y a gusto pusieron la cabeza en su almohada y se durmieron. Y ya que hicieron un recuento de lo que hicieron el día de ayer, ¿qué pasaría si el día de hoy despertaran, así abrieran los ojos y solo tuvieran aquello por lo cual dieron gracias el día de ayer? ¿Qué tendríamos el día de hoy? ¿Tendríamos casa, carro, pareja, hijos? ¿Tendríamos mascota? ¿Qué tendríamos? ¿Tendríamos ropa? ¿Tendríamos zapatos? ¿Tendríamos baño? ¿Tendríamos carro? ¿Teléfono? ¿Qué tendríamos el día de hoy si hoy hubiéramos amanecido solo con lo que dimos gracias por el día de ayer? Y no es un examen, ya pueden abrir los ojos. Se trata de ver cuán agradecidos somos con Dios. Hace muchos años yo conocí a un joven que finalmente falleció porque estaba enfermo del riñón y en un momento de su tratamiento no podía ir al baño. Y cuando por fin podía ir al baño, él decía, siéntanse tan, pero tan bendecidos de poder ir al baño por sí mismos. Porque a lo mejor para nosotros es algo bien rutinario y vamos no sé cuántas veces al baño al día, pero hasta de eso le debemos de dar gracias a Dios, que tenemos la facultad de caminar, de poder, de llegar hasta el baño, que tenemos un baño, de ir al baño y salir y seguir con nuestro día como si nada hubiera pasado. ¿Sale? Esa es la actitud que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y es una lucha de todos los días, el ser agradecido. Los que tenemos hijos sabemos que hay que enseñarles a dar gracias, porque por naturaleza los niños no les gusta dar gracias porque se sienten merecedores. Y quiero que por favor abran sus Biblias en Génesis 22. Y hoy vamos a estar paseándonos por toda la Biblia, así que va a ser como una especie de maratón.
Y vamos a leer a partir del versículo a partir del versículo 1. Y dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Aquí hay una palabra clave que yo quiero que nosotros notemos, que es que Abraham les dijo a las personas de las que se despidió que iban a ir a adorar. Y en realidad, si ustedes se ponen a pensar, Abraham estaba diciendo una mentira, porque Abraham sabía que iba a otra cosa, iba a sacrificar al hijo. Pero les dijo a los demás: vamos a ir a adorar. Y esa es la palabra clave el día de hoy. Adorar significa rendirse, significa amar al extremo, humillarse, renunciar, consagrarse, apartarse, sujetarse, humillarse. Otra vez humillarse es una palabra muy importante. Honrar, obedecer sin cuestionar y entregarse por completo. Eso es adorar. Entonces, cuando ya sabemos lo que significa la palabra adorar, entendemos que Abraham no estaba diciendo ninguna mentira. En verdad iba a adorar, porque iba, por amor a Dios, iba a entregar a su hijo que tanto amaba. Iba a renunciar a lo que tanto amaba y por lo que tanto había esperado y por lo que tanto habían orado él y Sara y por lo que tanto habían complicado la historia familiar. Estaba apartado, consagrado para aquello que Dios le estaba pidiendo. Estaba sujeto, estaba obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Y esto no podía ser si Abraham no amara al extremo a Dios. Ustedes han visto en muchas películas
mexicanas y no mexicanas, cuando el galán le dice a la galana: eres mi adoración, sin ti no puedo vivir. ¿Qué quiere decir? Que la ama más que nada en el mundo. Cuando muchas mamás y papás ven a su bebé recién nacido, dicen: es mi adoración. ¿Por qué? Porque están dispuestos a dar la vida por ese pedacito de 2-3 kilos que tienen en sus manos. ¿Sí o no? Hay gente que le dicen que ¿qué estarías dispuesto a dar por asegurar tu futuro? Pues todo. Y se sujetan a esas indicaciones y a esas instrucciones. Entonces eso es adorar. Es estar completamente humillados, renunciar a lo que tenemos, pero no por miedo, sino por amor. Y vamos a ir a Cantares, por favor, capítulo 2, versículo 14. Voy a estar leyendo algunas traducciones diferentes de la Biblia. Quiero hacer la aclaración que la Biblia ha sido traducida por muchas personas a todos los idiomas que hay en el mundo, y entonces no tiene nada de malo usar una traducción o usar otra. Cantares, capítulo 2, versículo 12. Perdón, 2.14. Cantares 2.14. Y dice, ¿ya lo tienen? Cantares 2.14. Y dice: mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Dios nos creó para que vivamos para Él, para que estemos rendidos a Él, para tener una relación de amor con nosotros. Fíjense bien, aunque Dios no nos necesita, Dios no necesita adoradores, Dios no necesita siervos, ni ministros, ni predicadores, ni misioneros. Dios no necesita de nada, porque si necesitara de algo, no sería el Todopoderoso, no sería Dios. Sin embargo, aunque no nos necesita, Dios nos anhela, Dios nos quiere, nos busca. Por eso dicen Cantares: déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Así como eres, con la edad que tienes, con la estatura que tienes, con el temperamento que tienes, con tus virtudes y tus debilidades, así como eres, Dios te anhela. Dios te anhela. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Y por favor, allá adelantito está Miqueas, en los profetas menores. Miqueas, capítulo 7. Versículo 18. ¿Ya lo tienen? Ok, Miqueas 7:18 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. ¿En qué se deleita Dios? En mostrar su amor inagotable. Y somos su preciado pueblo. Entonces, cuando nosotros la regamos, que la regamos todos los días, que todos los días nos equivocamos y metemos la pata, como dicen luego, Dios está listo para perdonarnos, para mostrarnos su amor inagotable, porque somos su preciado pueblo. Entonces, la adoración es el objetivo primario por el cual Dios nos creó, para que estuviéramos en esa conexión de amor extremo con Él.
Y vamos a regresar un poquito al Salmo 86. Salmo 86, versículo 9, que dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Levante la mano quien está de acuerdo que Dios creó a todas las personas. Él es el creador de todo, de cuanta cosa vemos. Entonces dice que todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán. Otra versión, otra traducción dice: vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Si vamos adelantito al Salmo 96, versículo 9, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Ese es nuestro propósito: adorarlo, reverenciarlo, amarlo, sujetarnos a lo que él dice y obedecerlo. A veces no es fácil porque nuestra naturaleza carnal quiere ir al lado contrario de lo que Dios nos dice. Dios nos dice: ve a la derecha, y nuestra carnalidad nos dice: no quiero. Así como cuando han intentado alguna vez agarrar un gato y aventarlo a una alberca o a una tina de agua. Abre las patas, no sé cómo, pero se agarra de las orillas y no cae en el agua, porque se defiende. Y nuestra naturaleza carnal, como dice Pablo, que es una lucha de todos los días, quiere hacer algo diferente a lo que Dios nos está mostrando. Pero dice aquí: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque Dios es santo. No hay nadie tan santo como Él. Temed delante de Él toda la tierra. Y vamos rápidamente a Mateo 2. Mateo, no, Nuevo Testamento, Mateo 2. Es una historia muy conocida. Y aunque es marzo, viene muy bien esta cita, aunque no sea diciembre. Mateo 2:11 es la historia de cuando Jesús nace, cuando deja su trono de gloria y toda su majestad, y por obediencia a su Padre decide enclaustrarse en un cuerpo humano y nacer como cualquiera de nosotros. Y entonces en el 2:11 de Mateo dice: y al entrar a casa, los hombres sabios del oriente vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Postrándose lo adoraron. ¿Qué quiere decir eso de postrarse? Postrarse en cualquier cultura del mundo quiere decir: me humillo y me rindo y te obedezco y tú eres lo más grande. Hasta los perros se humillan. ¿Han visto, quienes tienen perro o han tenido, que cuando el perro hace algo mal y le dices: ven para acá? ¿Cómo viene? Uy, así arrastrándose, pegado con la panza al piso, y levanta así nomás un ojo, ni las orejas levanta. ¿Por qué? Porque viene humillado, porque reconoce que ¿quién es el amo? Pues uno, no el perro. El perro no es el amo. El perro sabe que se comió el jabón, que arañó la puerta, que se hizo pipí, que... Entonces viene. Entonces, por eso los hombres sabios del oriente, cuando llegaron con Jesús, ¿qué hicieron? Se postraron para reconocer con su cuerpo que ese bebé que acababa de nacer era el rey del universo. ¿Sí? Y además le trajeron regalos. ¿Sale? Entonces el propósito de nosotros, ¿para qué estamos en este mundo? Muchas veces en muchas conferencias motivacionales les dicen: usted sabe para qué está aquí en la tierra, cuál es tu propósito y tu meta.
Y uno pone cara de what, de no sé, no tengo la más menor idea de para qué estoy en este mundo. Bueno, el día de hoy ya lo saben. Estamos aquí en esta tierra, nacimos para adorar a Dios, para humillarnos, para amarnos, para rendirnos a Él, para obedecerlo. Ese es el propósito de que un día tú y yo hayamos nacido y estemos aquí esta mañana y tengamos la vida que tenemos. Independientemente de nuestro pasado, de nuestro trasfondo, de lo que sea. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vemos que el pueblo de Dios estaba en una pequeña dificultad. Y entonces estaba el estira y afloja de las personas de ese tiempo con Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Dios le dice a Salomón que estaba heredando el trono en unas circunstancias un poquito complicadas porque tenía un hermano que le quería dar golpe de estado. Y entonces Salomón platica con Dios y Dios con Salomón. Y Dios le dice en el versículo 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la salud a su tierra. Entonces, eso es lo que Dios requiere de nosotros. No lo busquen, pero de nuevo en Miqueas 6, versículos 6-8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías 66:23, tampoco lo busquen, ahí nomás anótenlo, dice, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Y hay una pequeña condición con el tema de la adoración. Y esa sí la vamos a buscar. En Apocalipsis 19:10. En Apocalipsis 19:10 estaba Juan, que fue quien recibió la revelación, y se encuentra con un mensajero. Y por supuesto el mensajero, pues siendo que era un mensajero celestial, debe de haber sido muy imponente, una cosa muy impactante de mirar. Y entonces dice Juan en el versículo 10, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y luego, ¿qué dice? Adora solo a Dios. Otra vez, adora solo a Dios. No vamos a adorar ni al hijo, ni al esposo, ni a la esposa, ni al trabajo, ni al abuelito que ya se murió, ni a nadie. A nadie vamos a adorar, solo a Dios. Salud. Solo al Eterno, al que vive por siempre y para siempre, al que es desde antes de la fundación del mundo y al que tendrá un reino eterno, forever and ever, como dicen los chicos ahora. Por siempre y para siempre. Solo a Dios. Ni al perro, ni al familiar, ni al trabajo, ni es que es una pulserita que me heredó mi tatarabuela y entonces yo, no. No podemos adorar a nada. Y nos encontramos muchas veces adorando cosas que no son Dios. Y la Biblia lo dice en Isaías y en Reyes. En muchas historias, estás adorando algo que no es Dios. Ojo,
Examina tu corazón. ¿Por qué? Porque dice en Isaías que incluso hay personas, en Isaías 44, 15 y 17, que el hombre hace fuego para quemar, se calienta, cuece panes, hace además un dios y lo adora y fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, y de lo que le sobra hace otro dios y se postra delante de él y lo adora y luego le ruega, líbrame, Señor. Y es un pedazo de madera. ¿Estamos de acuerdo que es un pedazo de madera, sí o no? Entonces nosotros muchas veces adoramos cosas que no son Dios. Entonces nos tenemos que examinar todos los días, Señor, líbrame de que en mi corazón, antes que tú, haya otra cosa u otra persona. Líbrame, Señor, líbrame. Y para entender un poquito, Saúl, ¿me puedes poner la imagen, por favor? Para entender un poquito cómo es la adoración que Dios quiere, necesitamos entender. ¿La puedes hacer un poquito más grande? Más, lo más que se pueda. Gracias. Si nos hacemos un pequeño recuento, cuando Dios creó al mundo, pues creó a Adán y creó a Eva. Y antes de que la serpiente entrara en la escena de la película, Dios dice que se paseaba con ellos y estaba en una comunión. Estaban en un amor así muy incondicional. Pero resulta que el pecado pues separó a Dios de los hombres. Y Dios es tan santo que no puede resistir al pecado. No puede tener que ver. Ama al pecador, pero al pecado no. Entonces Dios diseñó un plan en el cual había algunos elementos. Y eso que tenemos ahí es un esquema muy básico del tabernáculo de reunión. Cuando Moisés se encargó, le fue encomendado el trabajo de liberar a Egipto, al pueblo de Egipto, para Dios poderse relacionar con su pueblo, le dijo del arca y le dijo de las tablas de los 10 mandamientos. A lo mejor por ahí han visto la película, por lo menos, si no lo han leído en la Biblia. Y entonces le dijo que hiciera un tabernáculo y estableció algo que se llama el sacerdocio. Y entonces, allá donde está la flecha negra, ahí, gracias, ahí era la entrada al tabernáculo, y esa línea rosa era la primera puerta. Toda la línea punteada de alrededor era como un muro, unas vigas que tenían unas telas alrededor para hacer una especie como de barda. Y no a esta escala porque el patio era mucho más grande, pero no importa. Entonces el primer cuadrado amarillo que está ahí era un altar donde se quemaban las ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios decía, si ustedes quieren venir a mí y presentarse a mí, pues tienen que estar libres de pecado. Entonces el sacerdote lo que hacía es que la ofrenda que traía la persona era quemada ahí. Y luego después hay un círculo azul que es donde el sacerdote, que no era ningún santo, también se tenía que lavar y ofrecer sacrificios por sí mismo. Y entonces después tenemos otra línea rosa donde es la segunda puerta, que es la puerta al lugar santo. Eso ya no era el patio, ya era un pequeño edificio, una carpa. En ese lugar santo, en la parte de arriba, estaba la mesa con unos panes. Y luego en la parte de más abajo estaba el candelero, y en la parte de más hacia su izquierda estaba el altar del incienso. A esa parte de ahí solamente podían entrar los sacerdotes. Había turnos y había toda una acomodo de quién le toca a cada cual. Y entonces el sacerdote ofrecía sacrificios por las personas. Y luego de todos esos sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote, que era el único que podía cruzar una vez al año esa puerta rosa que está señalando ahí, porque de ese lado estaba principalmente el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Entonces, fíjense bien, el pueblo común y corriente, hagan de cuenta
ustedes y nosotros, ustedes y yo, solamente podíamos, si bien nos iba a entrar a esa primera puerta y decir, aquí traigo mi oveja, mi paloma, el maíz, no, bueno, maíz no, el trigo, la cebada, y entonces el sacerdote hacía de intermediario entre Dios y el pueblo. En el lugar santo ponía los panes, encendía la luz del candelero y en la mesa de más acá ponía un incienso que es símbolo de las oraciones, de la alabanza y de la adoración que nosotros le damos a Dios. Pero nadie podía entrar a la presencia de Dios, nadie. Solo el sumo sacerdote y una vez al año. La otra persona que podía entrar a ese lugar, además del sacerdote, ¿quién creen que era? El rey. O el juez. Antes de los reyes estaban los jueces y Moisés era un juez. Entonces solamente 2 personas tenían la facultad y la autoridad de entrar a ese lugar. Si eras sacerdote o si eras rey. Pero la gran mayoría pues éramos comunes y corrientes, ganaderos y lo que ustedes quieran. Ganaderos, ovejeros y demás. Entonces, sin embargo, ¿se acuerdan que leímos hace rato que el placer de Dios es amarnos? El placer de Dios es mostrarnos su amor. El placer de Dios es que estemos con Él en una relación de adoración. Entonces, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, allá casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer el versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo se ofreció a sí mismo en vez del becerro, del cordero, de la paloma, de lo que sea que nosotros o en el pueblo de aquel tiempo llevaba para ser limpio delante de Dios. Jesús dijo, yo voy a hacer ese cordero y yo me voy a ofrecer en sacrificio. ¿Para qué? Para darnos entrada al Padre. ¿Se acuerdan que dice en Mateo 27, 51, que cuando Jesús expiró y entregó y acabó su obra, dice que la cortina del santuario se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Y entonces esa cortina que estaba ahí separando la presencia de Dios en el lugar santísimo, se desapareció, se rasgó, se cayó, tembló la tierra y todo. ¿Para qué? Para Dios restaurar esa relación de amor con nosotros. Allí mismo en Pedro, pero en el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis dice un poquito más claro, dice, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Por qué Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? Para que andemos así muy ufanos con una corona y una capa larga, pidiendo que todo mundo me bese la mano. No. ¿Para pisotear a los demás? No. ¿Para con soberbia decirles a los demás que quítense piojos, que ya llegó su peine? Tampoco. Dios no nos ha hecho reyes ni sacerdotes para que les digamos a la demás gente que nosotros somos mejores, superiores. Hazte a un lado que ya llegó el ungido de Jehová. Tampoco para eso. Entonces, ¿para
qué? Jesús murió en la cruz y cuando entregó el equipo, se rasgó el velo y entonces la presencia de Dios fue visible y accesible a todas las demás personas que no eran ni el rey, ni el sumo sacerdote, ni siquiera los otros sacerdotes. Porque déjenme decirles que si el sacerdote entraba, pasaba del otro lado al lugar santísimo y no estaba limpio de pecado, ahí azotaba y colgaba los tenis o las chanclas, me imagino en aquella época. ¿Sí? Entonces Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Nos vamos a regresar a Éxodo 19, 5, 7. Y fíjense desde cuándo Dios ya tenía el plan muy armado. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Éxodo 19 y fíjense bien lo que Dios le está diciendo a Moisés y por ende al pueblo. A partir del versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces, desde aquella época, Dios ya tenía el plan, Dios ya se estaba así saboreando cómo iba a entrar en amor con nosotros, en esa relación de amor. Y entonces desde entonces, aunque la tribu de Leví, acuérdense de las 12 tribus, la tribu de Leví era la encargada de atender el tabernáculo y el santuario, ofrecer los sacrificios, y unos eran sacerdotes y otros barrían y otros, había distintos puestos, por así decirlo. Entonces, sin embargo, Dios ya tenía planeado que tú y yo fuéramos reyes y reinas y sacerdotes y sacerdotisas. ¿Para qué? Para tener amorío con nosotros. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Por qué? Porque ser sacerdote y ser rey implicaba una cosa: santidad. Y de hecho hasta el día de hoy lo implica. Y si no fuera por la sangre de Jesús, nosotros no podríamos adorarlo sin caer muertos. Así como caían muertos en aquellas veces. Entonces, imagínense, era la comilla del pueblo. Y a Sancho, que le tocó ser el sumo sacerdote, lo sacaron frío del lugar santísimo. Ahí todo era muy notorio cuando el sacerdote había pecado y cuando no. Hay pecados que se notan, que son obvios, y hay pecados que nadie se da cuenta, solo Dios. Y entonces ahí el sacerdote, si entraba y azotaba, pues ahí sí era muy notorio. ¿Sale? Entonces nosotros estamos, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En segunda de Pedro, no regresen, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido a través de la sangre de Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora nosotros somos una nueva generación de sacerdotes, somos una nueva generación de reyes y de reinas, que tenemos una misión. En aquel entonces, la misión, ya se acabó, no importa. En aquel entonces era presentar los sacrificios y hacerla de intermediarios. ¿Sí? Estar ahí de mediador. Pero ahora ese mediador es Jesucristo. Y nosotros somos Él es el sumo sacerdote y nosotros somos como los sacerdotitos chalanitos. Entonces, el deber de los nuevos sacerdotes, ¿cuál es? Los sacrificios espirituales y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó.
Y entonces ahí es donde entra la alabanza. Busquen por favor Isaías 43. Isaías 43. En el versículo 21. Y dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Igualito con los otros versículos que vimos, que Dios nos creó, que le adoremos, y ahora que sabemos que por el sacrificio de Jesús somos hechos reyes y sacerdotes, nuestro trabajo es anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, o sea, las virtudes de Dios. Entonces, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nuestro primer trabajo como hijos de Dios, como sacerdotes, ahora sí estoy hablando de chamba, ya no estoy hablando de la relación de amor que tenemos con Él y la obediencia que le debemos como sus hijos y la sujeción y la sumisión. Eso es lo que somos como hijos. Ahora ya estoy hablando de deberes. Publicar alabanzas. Deuteronomio 10:21. Corran allá atrásito. Deuteronomio 10, versículo 21, dice: ¿qué dice? Él, o sea, el Señor, el Eterno, el Shaddai, el Padre Eterno, el Cordero de Gloria, Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El Salmo 22:3, no lo busquen, dice: tú eres santo, Señor, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, su pueblo. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo, podemos ver que nos debemos a Dios. Y al principio de esta reunión, bueno, de este mensaje, yo les decía: cierren sus ojos y acuérdense de lo que hicieron ayer. Y luego acuérdense de todo eso que hicieron, de qué dieron gracias. Di gracias por el desayuno, por los zapatos que me puse, porque pude ir al baño, por el carro en el que me subí, por la comida, porque vi a mi esposo, porque vi a mis hijos, porque vi la luz de un nuevo día. Di gracias por todo eso. Nos debemos, es nuestro trabajo. Mis alabanzas publicará. Y Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Dice la Biblia en Crónicas que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El universo no es lo suficientemente grande para que Dios quepa en él. Pero ¿sabes en dónde sí cabe? En mis alabanzas. En mis alabanzas que yo le doy. Ahí sí cabe. Entonces ya vimos que es adorar. Adorar es rendirnos, adorar es obedecer, adorar es amar al extremo, así al máximo. Pero entonces, ¿qué es alabar? Si ahora mi trabajo es alabar. ¿Qué es alabar? Alabar, en primer lugar, es agradecer, es reconocer, es aplaudir, elogiar, felicitar, honrar y celebrar. Y las alabanzas, hay dos tipos de alabanzas. Las alabanzas a nivel humano y la suprema alabanza. Es decir, en Proverbios 31 dice que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Yo le puedo decir a mi esposo: qué guapo te ves hoy, y son palabras de alabanza. Yo le puedo decir a mis hijos: qué limpio tienen su cuarto, los felicito. Qué bueno que tendieron su cama y que echaron la ropa sucia a la canasta y no la dejaron regada. Esas son palabras de alabanza.
Cuando alguien en las Olimpiadas gana y le aplaudan y las fotos y la medalla, lo están festejando porque ganó, porque rompió el récord. Ahora que acaban de pasar los Óscares, que muchos estuvieron de acuerdo y no, y sí, no, pero era felicitar, reconocer, aplaudir a las personas que habían hecho un gran trabajo. Entonces, esa es la alabanza a nivel humano. Pero hay otra alabanza que es la que le debemos a Dios. Y para eso, corramos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas 16, versículo 25. Primera de Crónicas 16, 25 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Allá atrásito en el Salmo 31 dice: te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. En el Salmo 139, 14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El Salmo 126, 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Los salmos, el libro de Crónicas, el libro de Éxodo, el libro de Isaías y el libro de Apocalipsis están fritos, retacados, llenos, pletóricos de versículos que hablan que nosotros debemos alabar a Dios porque me salvó, porque me escuchó, porque me liberó, porque me dio de comer, porque me sacó del hoyo, porque me salvó, porque es digno, porque no hay nadie como Él, porque. Siempre la alabanza es por una razón. Es darle gracias a Dios por algo que Él hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la familia maravillosa que tengo. Gracias, Señor, por el carro que tengo. Gracias, Dios, porque mi familia te conoce, te adora y te sirve. Gracias, Dios, por las oportunidades que me das. Hay gente que me da mucha risa porque cuando uno está aprendiendo a manejar, Dios mío, que encuentre un lugar de estacionamiento fácil porque no me sé estacionar en reversa y luego estoy en el centro que está peor de atorado el tráfico. Y casualmente Dios nos pone ahí un lugar fácil y de todas maneras duramos media hora para atrás y para adelante y para atrás y para adelante y por fin, ay Dios, gracias que me pude estacionar. Entonces la alabanza siempre es gratitud, siempre es gratitud, es honrarlo. Señor, te doy gracias, te agradezco, no hay nadie como tú, nadie puede hacer lo que tú has hecho en mi vida. Nadie me puede hacer feliz, ni mi marido ni mis hijos, mucho menos mis demás parientes. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mis suegros, ni mis cuñadas, ni mis sobrinas que tanto quiero. Nadie me puede hacer feliz. El único que me puede dar la paz interior que yo necesito es Él. Y por eso yo le aplaudo y le digo: tú, solo tú, Señor. Nadie. Mi felicidad, mi paz interior no depende, discúlpenme, de ninguno de ustedes. Discúlpenme que sea ruda, pero no depende de ninguno de ustedes. Y tu felicidad es responsabilidad de tu relación con Dios. Así que si dices: es que hoy el día es el peor día de mi vida, no le eches la culpa a los demás. Es tu relación con Dios. ¿Sale? Cuando nosotros lo alabamos, nuestro día cambia. Una vez
Claudia, mi cuñada, estaba platicándome que tenía un día difícil. Ella tiene niñas pequeñas, la más grande tiene 4 y luego tiene una un año y medio y una de meses. Entonces, los que tienen hijos saben que son días muy felices, pero muy agotadores. Entonces, dice que el día se veía negro. Se avecinaban nubes negras en el horizonte. Mi hermano andaba de viaje y entonces decía, Dios mío, este día va a estar del nabo. Y entonces oyó la voz del Espíritu Santo en su corazón que le dijo, simplemente alábame, alábame. Y que ella así como que, bueno, gracias Dios por este día, por mis hijas y mi marido que estaba de viaje, Y la cosa cambió. ¿Por qué? Porque ella en su interior se enchufó con Dios, así hubo como una conexión online, sin interferencia, 3G ni nada que se le parezca. Y entonces ella tuvo otra perspectiva de su día y su día mejoró. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la alabanza es un estilo de vida. Y hay muchos versículos que dicen, por decir algo, en 1 Crónicas 23:30, cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 35:28 dice, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El Salmo 100 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. El Salmo 119:164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El Salmo 119:62 dice, a medianoche me levanto para alabarte. Lucas 24:53 dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto quiere decir que siempre tenemos que estar alabando a Dios. Siempre. La alabanza es una actitud de nuestro corazón. ¿Dónde y con quién debemos alabar? Éxodo 33:10 dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea que yo debo de adorar y alabar a Dios en mi casa. Primera de Reyes 1:47, cuando ya David también estaba entregando el equipo, dice, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. O sea, cuando estamos acostados, también. Aunque no nos hayamos bañado, también. En Génesis 24 vemos la historia donde Abraham manda a su siervo a conseguirse nuera. Entonces el criado iba un poco nervioso de si iba a encontrar una mujer digna para el hijo del amo. Y como sí la encontró, Génesis 24 en el versículo 26 y al 48 está la historia, dice entonces se inclinó y adoró a Jehová. Eso quiere decir que en el trabajo también tenemos que adorar. En el trabajo también tenemos que estar rendidos. En el trabajo también tenemos que estar alabando y agradeciendo. En el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. En medio de la congregación te alabaré. O sea que entre nosotros cuando nos juntamos tenemos que alabar a Dios. El Salmo 35:18 dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. O sea, cuando andamos en medio del centro, allá donde hay de gente,
ahí también tenemos que alabar y adorar. Es decir, ahí también tenemos que estar agradecidos y rendidos a Él. La alabanza y la adoración están desde el principio y desde el fin de los tiempos. Desde la creación, cuando Dios apenas estaba con sus ángeles y la tierra todavía no existía, ahí ya había alabanza. Y en el Apocalipsis, en el fin de los tiempos y en el reino milenial de Cristo que está por llegar, ahí también va a haber alabanza y adoración. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Pero hay una cosa muy importante con la que quiero terminar. Y eso está en el Salmo 91:1. El Salmo 91, Salmo 9:1, perdón. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y el Salmo 119:7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Esto qué quiere decir? Pueblo amado de Dios, que la alabanza nace del corazón. ¿Por qué? Porque en Mateo 15:8 hay una advertencia para nosotros. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos ser hipócritas y decir, Señor, te alabo Padre bendito celestial, creador del cielo y el universo. Y por atrás, estarles dando las patadas a la persona que me cae gorda. Oh Señor, cuán grande eres, no hay nadie como tú. Y le digo mentiras a la maestra, a la mamá, al jefe, al esposo, al hijo. Oh Señor, nadie como tú, bendito, bendito, bendito. Y ay, qué coraje tengo que esa persona ya se compró eso que yo quería y yo todavía no lo puedo comprar. Y la envidia, en realidad, en vez de haber alabanza y adoración en nuestro corazón, hay envidia. Entonces, te alabaré con rectitud de corazón. El último versículo que vamos a leer hoy está en Deuteronomio 16:16. Y ahora sí ya es el ultimito. Deuteronomio 16:16. Y está hablando de las festividades, porque sabemos que cuando nosotros agradecemos y cuando nosotros le damos muchas gracias a Dios y le aplaudimos todas las cosas que Él hace en nuestra vida, pues es una celebración. Y entonces hay una instrucción aquí para una de las celebraciones para el pueblo de Dios, que esto era para el pueblo de Israel, pero como ahora nosotros somos el olivo injertado y somos los hijos adoptivos de Dios, esa instrucción también es para nosotros. Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, era una de las fiestas, y en la fiesta solemne de las semanas, era otra de las fiestas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que era otra de las fiestas. O sea, Dios es bien pachanguero, ahí donde lo ven. ¿Y cómo termina el versículo? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Había que llegar con una ofrenda, había que llegar con un regalo como los Reyes Magos con Jesús. ¿Con qué podemos pagar nosotros la salvación? ¿Con qué podemos nosotros pagar la salud, la prosperidad, la familia, todos los beneficios que Dios nos ha dado? No los podemos pagar con nada, solo con una cosa, con adoración y con alabanza, con sujeción, sujeta y humillada a Dios. Aunque Dios nunca haga nada por mí, no me importa, yo estoy rendida a su voluntad. Y con alabanza, Señor, gracias porque eres mi Dios, gracias porque me rescataste.
es con lo único que podemos pagar a Dios. Si pagar entrara dentro del vocabulario. Entonces, querida iglesia del Señor Jesucristo, tu misión en esta vida es adorar y alabar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Amén? Amén. Muy bien. Me llevo mi agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Ha quedado muy claro el tema de la alabanza y la adoración para ponerlo en práctica todos los días, a todas horas en nuestra vida. Antes de orar, nada más quiero avisarles, el día 22, viernes 22, tenemos la reunión mensual de matrimonios a las 8:30 de la noche aquí, próximo viernes 22.